Un saludo a todos los que nos están viendo. Hoy día partimos con este podcast constitucional para seguir en conjunto con la Red Líbero y también la Universidad San Sebastián este proceso constituyente. Para todos quienes siguen el Líbero en las redes sociales y a través de la plataforma de YouTube. Creemos que es muy importante seguir este proceso que ya está en marcha. Sabemos que a veces hay desinterés, pero tenemos que estar encima y seguir y informarnos de esto. Hoy día vamos a conversar con Natalia González, que es una de las miembros de la comisión de expertos que empezó a funcionar esta semana, y con Gonzalo Arena, académico y abogado de la Universidad San Sebastián. Natalia, lo que hemos visto todos es que el inicio ha sido auspiciosamente muy distinto a cómo partió la convención. La convención partió, como olvidarlo, ¿no es cierto?, con esa ceremonia de mucha división, hasta con pifias a nuestro himno nacional, imponiendo una directiva que además nos comunicó en su primer discurso que Chile iba a ser plurinacional antes ni siquiera que empezáramos a discutir. Entonces, la verdad que el inicio del trabajo de la comisión de expertos fue diferente. ¿Nos puedes contar un poco, a tu juicio, cómo ha sido esta semana y qué es lo que has visto? Sí, hola Marcela, hola Gonzalo, bueno, saludar también a quienes nos escuchan. A ver, Marcela, efectivamente yo creo que el inicio de la comisión experta marca un punto de diferencia de magnitudes sustanciales con el proceso anterior. Nosotros, previo a esta instalación, tuvimos algunas conversaciones, tanto los 12 miembros que representamos una sensibilidad cercana a la derecha y los 12 miembros que representan una sensibilidad más cercana al oficialismo. Y esas conversaciones, te diría yo, que el punto básico o el punto en común en que nos encontramos es que queríamos darle a la ceremonia de instalación un tono de responsabilidad, de sobriedad, y alejarnos de lo que había sido la instalación de la Convención Constitucional. Esas conversaciones dieron fruto y dieron paso a un acuerdo amplio, no solamente para integrar la mesa de la comisión experta, sino también para la integración de las distintas comisiones y de sus presidencias. Luego de eso, se instalaron las comisiones esta semana, se ratificaron los nombramientos de los presidentes de cada una de ellas, y en esa sesión inicial los comisionados hicieron sus primeros planteamientos sobre cómo perciben el trabajo que debemos realizar en esta instancia. Y luego de eso, Marcela, el reglamento lo que dispone es que la mesa nos tiene que presentar una estructura constitucional, que para efectos prácticos es una suerte de índice, ¿ya? Un índice orientador que va a ir fijando los lineamientos de cómo entonces nosotros estructuramos nuestro trabajo y presentamos las propuestas en torno a ese índice de capítulos. Y eso está ocurriendo esta semana. La mesa ha presentado esto en el pleno, y nosotros la próxima semana tenemos plazo el día lunes para presentar indicaciones y el miércoles para votar esas indicaciones al índice. Oye, Natalia, ya que tú formas parte de la comisión, ¿no es cierto?, que va a ver el tema del sistema político. Gonzalo, ¿cómo ves tú dónde van a estar los principales ejes a tu juicio? Tú seguiste el proceso anterior, ¿no es cierto?, en que salimos del texto de la convención con una propuesta en materia de sistema político que prácticamente destruía la democracia, la separación de los poderes. ¿Cómo ves tú o dónde crees tú que van a estar los principales nudos de discusión? Y preguntarle después a la Natalia si coincide un poco con el diagnóstico. Sí, yo creo que uno de los principales temas que se vio en la convención también es la relación del presidente de la República con el Congreso Nacional, ¿eh? Y en el fondo determinar si vamos a tener un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario. Entonces yo le quería preguntar a Natalia si había una discusión sobre eso. Chile ha sido tradicionalmente presidencialista, eso está como en el ADN de nuestra tradición constitucional. Aquí son muchos académicos que conocen esa tradición. ¿Cómo lo ve ella, si hay un respeto por esas tradiciones que no por ser antiguas van a ser malas, ni mucho menos, o se quiere innovar también, o hay mucho desafío que ven ellos adelante en el sistema político? Sí, gracias Gonzalo. Tu pregunta es clave, ¿no es cierto? Porque de la buena estructura y arquitectura de un sistema político dependen, yo te diría, buena parte de las discusiones consecuentes, ¿ya? Buena parte de cómo después, el día de mañana, el Poder Legislativo y el Ejecutivo acuerdan políticas públicas que son relevantes para la población. Mira, yo te diría que para mí ha sido muy grato en la Comisión de Sistema Político, junto con todos los miembros que están ahí, percibir que compartimos no solo un diagnóstico, que es un diagnóstico que es bastante transversal respecto a la fragmentación hoy día que está presente en el Congreso, cómo ello repercute en la gobernabilidad,
Ese diagnóstico hoy día, yo te diría que en todos los miembros de la Comisión de Sistema Político es un diagnóstico común, ¿ya? Y a partir de ese diagnóstico común, también compartimos visiones respecto a que el sistema de régimen de gobierno, que es justamente a lo que tú apuntas, a que si debiéramos mantener un sistema presidencial, las primeras conversaciones que hemos tenido apuntan hacia allá, ¿ya? Es decir, sin yo dar aquí anticipando acuerdos formales o discusiones y debates que tienen que tener lugar, las primeras conversaciones se orientan a que el principal problema de este diagnóstico de un Congreso fragmentado no pasa necesariamente por el régimen de gobierno, sino que más bien pasa por otras cuestiones que son orbitales, por así decirlo, al sistema político, pero tremendamente incidentes en él, como el sistema electoral y el sistema de partidos. Oye, Natalia, y en eso, porque tú tocaste el tema de la fragmentación, ¿no es cierto?, que está tan actual a raíz de lo que ocurrió en la votación de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que un pequeñísimo grupo de parlamentarios, supuestamente del oficialismo, logran cambiar una decisión como esa. ¿Cómo anticipas tú que será la discusión? Yo sé que tú no te puedes comprometer ahora, ¿no es cierto?, respecto de materias que puedan requerir ciertos quórums supramayoritarios, que eso también fue una discusión grande en la convención pasada, porque ¿qué le preocupa a uno, no es cierto?, que haya un texto de constitución que al final deje todo entregado al marco legal, pero no nos olvidemos que Chile el 4 de septiembre prácticamente un 38% estaba de acuerdo con un texto que destruía las bases democráticas. ¿Cómo anticipas tú esa discusión? Sí. A ver, Marcela, si bien el diagnóstico es compartido respecto a la fragmentación en el Congreso y que tenemos que hacernos cargo de eso a través de cambios que son sustantivos, a mi juicio, al sistema electoral, con la pertinencia constitucional, por cierto. No se trata aquí de que vamos a empezar a desarrollar la ley electoral en la Constitución, pero sí dejar sentadas bases bien claras de hacia dónde debiera orientarse ese sistema electoral para evitar esa fragmentación. Ahora, dicho eso, cuando eso ocurre y cuando tú también ideas otras fórmulas, por ejemplo, para que el presidente pueda tener mayores márgenes de gobernabilidad, como por ejemplo, que la elección de los parlamentarios se dé en una eventual segunda vuelta presidencial, donde ya las mayorías están más claras, ¿no es cierto? Cuando tú le das al presidente de alguna manera ese respaldo por parte del Parlamento y que va a contar eventualmente con un Parlamento que le va a permitir, porque se va a corregir la fragmentación y porque va a estar más orientado a su alineación política, tú no puedes perder de vista los contrapesos que eso necesariamente tiene que tener, ¿ya? Y dentro de esa variable de contrapeso, hay muchas fórmulas que uno podría poner hoy día sobre la mesa para que tampoco exacerbemos la gobernabilidad de cara a eventuales otras fuerzas políticas que puedan estar presentes en el Parlamento y puedan ser minoritarias, pero también tienen un decir en la democracia. Y ahí, por ejemplo, entra la pregunta tuya, ¿no es cierto? Eventualmente las leyes de quórum. Mira, hoy día el Congreso Nacional ya aprobó una reforma que rebajó todos los quórums de las leyes, manteniendo solamente el quórum de quórum calificado, ley calificada, que es la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Congreso. Si tú me preguntas a mí, esta es una opinión personal, esto no lo hemos discutido todavía con los comisionados. Yo tengo una opinión crítica de esa reforma, ¿ya? ¿Por qué tengo una opinión crítica? Porque creo que más bien el problema de los quórum o de los altos quórum, y que todos sabemos, por ejemplo, que Fernando Atria lo hizo un emblema, ¿no es cierto?, de su embestida en contra de la Constitución actual. Yo diría que es un problema más del continente que del fondo. Es decir, yo creo que más molesta que esos quórums estuvieran en la llamada Constitución del 80, que el hecho mismo de que uno pudiera prever que hay materias en que tú las tienes que sustraer de las mayorías circunstanciales. Cuando tú te vas a ver el constitucionalismo comparado, no es inusual encontrarse con muchas naciones, entre ellas varias de ellas europeas, australianas, en que efectivamente existen algunas leyes, aquí no tenemos que exacerbar el predicamento, en que efectivamente porque hay bienes superiores que hay que proteger de las mayorías circunstanciales, se eleva el quórum. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, una de esas materias que nosotros tenemos que discutir es el sistema electoral. Nosotros en la Constitución vamos a delinear las bases de ese sistema electoral para atender a un parlamento menos fragmentado, y si tú me preguntas a mí, tratar de delinearlo lo mejor posible, cosa que la flexibilidad parlamentaria el día de mañana para implementar esto tenga nortes y digamos bloques claros
para que no dejen eso que está en la Constitución que vamos a proponer como letra muerta, pero al mismo tiempo uno tiene que decir, bueno, y el día de mañana, una vez que ese sistema electoral se aprobó, ¿cómo garantizamos a la ciudadanía que no va a estar disponible por el incumbente del momento que va a velar por su propio interés en el sistema electoral? Entonces yo creo que esa discusión hay que traerla a la mesa. Y hay que traerla a la mesa con mucha convicción, con mucho respeto, con mucho argumento, pero no dejarla pasar de entrada por lo que ya ha ocurrido en el Congreso. Para eso estamos acá, ¿no es cierto?, esta comisión, para darnos el espacio para debatir estas cuestiones respetuosamente. Gonzalo, una pregunta a raíz de lo que dice Natalia, porque yo entiendo el punto de Natalia, ¿no es cierto?, respecto a determinadas leyes y lo comparto. También, ¿cómo es el tema de quórum alto, ¿no es cierto?, en relación al nombramiento de autoridades? Que eso también fue otro eje que quedó maltratado, ¿no es cierto?, en el texto de la convención, que al final una mayoría podía nombrar poco menos que los integrantes de la justicia electoral, o al Contralor, o al Ministerio Público. ¿Cómo ves tú ese tema, Gonzalo? Bueno, complejo, y además por el tema que señalaba Natalia, el tema electoral, es cómo se conforman esas mayorías. Y yo creo que una lección importante que pudimos sacar del proceso anterior es que hay temas que por llevar bien la fiesta en paz no pueden dejarse hacia más adelante. Por ejemplo, la definición del sistema electoral tiene que estar en la Constitución, no puede dejarse toda la ley. Y ahí preguntarle a la Natalia, porque tiene que ver también cómo se conforma esta mayoría. El sistema binominal tan insultado, tan desprestigiado, es un sistema que hoy día ya no se ve tan malo, en el sentido de que daba estabilidad, daba certeza. Por supuesto puede tener correcciones, puede haber un sistema binominal corregido, pero yo creo que sin los prejuicios de que porque se inventó o se estableció en una constitución, en la Constitución del 80, superado el prejuicio de que porque es de la Constitución del 80 es malo, yo creo que se puede abrir un espacio de discusión. No sé cómo lo ha visto ella en este sentido de querer alejarse 100% de la Constitución del 80 o buscar lo bueno también que existía en esa Constitución. Sí, sin duda, Gonzalo. Mira, a mí lo que me tiene, voy a decir, relativamente esperanzada, porque yo no soy una persona en general optimista por la vida, ya soy una persona cauta en esas cosas. Pero lo que me tiene relativamente esperanzada es que lo que veo en los integrantes de la Comisión de Sistema Político es que nosotros tenemos que intentar corregir, avanzar, modernizar nuestra arquitectura constitucional que tiene que ver con el sistema de gobierno en aquellas cosas donde hay un problema, ¿ya? Y no intentar remecer el sistema de gobierno como sacudir el árbol, que se caiga todo y construirlo de nuevo, ¿ya? Y en ese sentido yo veo esperanza porque veo que en muchos temas a lo mejor vamos a tener disposición a una suerte de aprobación por fácil despacho, ¿ya? En el sentido que hay cosas que están hoy día en la Constitución actual, que venían de la Constitución antes de algunas reformas que se han hecho en los últimos años, incluso en constituciones anteriores, que han funcionado bien y que entonces, ¿por qué vamos a tocarlas? ¿Ya? Después hay un pool de cosas que hay que tocar para avanzar, para perfeccionar, como por ejemplo la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en la tramitación de la ley, sin de nuevo remecer el árbol, sino que más bien viendo qué ramas del árbol están por quebrarse y entonces hacer un andamiaje necesario para que esa correlación entre los dos poderes legislativos sea más equilibrada. Y después están las cosas que tú planteas, como por ejemplo el sistema electoral, donde yo concuerdo con ustedes en que nosotros tenemos que ahí introducir una regulación lo suficientemente sustantiva para que el legislador del día de mañana, sea con quórum o sea sin quórum, tenga los marcos bien delimitados de lo que queremos hacer. Ahora, la pregunta que planteaba Marcela es bien importante, porque tiene que ver con lo que yo estaba diciendo antes. ¿En qué sentido? Tiene que ver con que si nosotros realmente creemos en que tienen que haber en nuestra institucionalidad órganos autónomos constitucionales, esa autonomía constitucional después no puede derrumbarse porque el legislador de turno hace cambios sustantivos a esa autonomía, derribándola, ¿ya? O sometiéndola a los poderes políticos de turno, porque entonces no es una verdadera autonomía. Eso es lo que ha ocurrido en muchas democracias que son en realidad aparentes, ¿ya? Donde tú tienes una arquitectura constitucional, pero que le va permitiendo, por ejemplo, al presidente de la República o al Congreso hacer designaciones, hacer cambios en esos órganos, ya sea en su estructura presupuestaria o en su estructura de conformación, que al final del día hacen que pierda esa autonomía. Y por eso es que yo creo que la discusión, si no queremos una constitución excesivamente normada, ¿ya? Donde tengamos que acabar todos los debates
respecto del Banco Central, respecto de la Contraloría, respecto del Ministerio Público. Tenemos que entonces, si esa es la decisión, bueno, pero entonces al legislador del día de mañana, con el que hay que ser muy diferente, pero le vamos a dejar completa libertad para que eventualmente arrase con esa autonomía, por supuesto que no, ¿ya? Y entonces ahí yo creo que esas discusiones uno las tiene que plantear, y no puede inhibirse hoy día diciendo, mire, la verdad es que no, porque el Congreso ya lo aprobó, esto de no hay más quórum. No, yo creo que nosotros tenemos libertad en ese sentido, respetando nuestra tradición constitucional y mirando la estructura de derecho comparado, que en muchos casos sí la contempla. Bueno, muchas gracias, Natalia. Yo creo que ha sido una semana positiva, las señales que se han dado desde la instalación de la comisión de expertos, y además escuchándote a ti, yo creo que hay algo fundamental en lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Ese espíritu no refundacional, sino que entrar a actuar donde hay problemas. La preocupación siempre es, ¿no es cierto?, que se entienda que en este proceso hay que hacer una constitución mejor que la actual, no mejor que el texto de la convención, que no tendría por qué ser parámetro cuando fue rechazado con esa mayoría tan transversal y sustancial. Así es que muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Natalia, por esta conversación en el primer podcast constitucional, que vamos a estar cada semana analizando lo que está ocurriendo en este nuevo proceso. Muchas gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.